Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Gabriel Becerra, estábamos hablando de todo el proceso de reparación que consistía en documentales, pedagógicos, monumentos. Sigamos porque hay una serie, yo más o menos leí el fallo, y hay una serie de condiciones que le exige al Estado cumplir. Sí, adicionalmente, Glicerio, hay medidas en el campo de la justicia. El fallo le exige al Estado colombiano que se retomen esos casos en los cuales lamentablemente lo que ha habido es impunidad. Entonces aquí va a ser necesario que se concerte con el Estado, con los organismos competentes, con la Fiscalía, cómo muchos de esos casos que están en la impunidad son reactivados y se persigue judicialmente, no solamente a los autores materiales, que seguramente muchos de ellos ya ni estarán en vida, sino también a los autores intelectuales, a los grupos de interés que estuvieron tras el genocidio de la Unión Patriótica. Adicionalmente hay reparaciones de carácter material que van a estar, entiendo yo, tasadas de acuerdo a la afectación. Las familias, que lamentablemente son reparaciones bastante, de tipo económico. Sí, material, económico, que perdieron a sus padres, que perdieron a sus hermanos, que perdieron a sus familiares, como en todo proceso judicial, tienen derecho a una reparación material que está, según el fallo, tasado de acuerdo a unos criterios que en lo particular no me he detenido a revisar, y que en conjunto lo que pretenden es garantizar los derechos a la justicia, los derechos a la reparación y sobre todo el derecho a la no repetición, que es muy importante. Bueno, el matoneo y la estigmatización que le hicieron a la UP, que le devolvieron la personería jurídica, ¿no? En el 2013. Nada más la personería. Solamente la personería jurídica. ¿Y eso a qué se debió? Pues yo creo que la devolución de la personería jurídica que se dio en el 2013, a raíz de una demanda ante el Consejo de Estado que ya había presentado el compañero Mario Upegui en su momento cuando era presidente, concejal y también era presidente de la UP, ahí estaba en el exilio. Yo creo que responde sobre todo al contexto en el cual se presentó esa nueva demanda. ¿A qué me refiero? A que en el 2012 se inició el acuerdo de paz. No el acuerdo de paz, el proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Y lógicamente el país, y cuando digo el país quiero decir también las instituciones, la justicia, entró en un nuevo momento de comprensión de la necesidad de reconocer que en el caso particular de la Unión Patriótica perdimos la personería y perdimos la vocería no porque no tuviésemos la fuerza y el respaldo ciudadano, sino porque fuimos perseguidos y eliminados físicamente, fuimos desterrados de muchos lugares del territorio nacional. Entonces lo que hace el Consejo de Estado es reconocer esa realidad que además estaba fundada en informes de la Defensoría del Pueblo, en informes que la Corporación Reiniciar y que la misma Unión Patriótica hicieron llegar ante la justicia, y devolvió solamente la personería jurídica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, digamos, nos devuelven la vida política jurídicamente hablando, pero nos dejan desnudos ante un escenario que tú más que nadie sabes es bastante pugnal, ¿no? No nos devolvieron ni nos repararon los 10 años en los cuales la Unión Patriótica, sus militantes, sus dirigentes, el partido no pudo funcionar, no tuvimos recursos, le dieron un cascarrón, peor dicho. Nos arriesgamos. Pero en este momento están bien, porque yo que tienen concejales, tienen parlamentarios, han hecho alianzas. Es decir, la Unión Patriótica parece como el ave fénix. Es decir, nace de la ceniza. Yo creo que es una lección muy bonita para la lucha política. ¿Por qué? Porque ratifica algo que es muy importante, y es que las ideas no se pueden eliminar, Glicerio, de manera violenta y físicamente. O sea, lo que quisieron hacer con la Unión Patriótica, con el magnicidio, que era aniquilar un proyecto alternativo que en su momento representó la tercera fuerza política después de los partidos tradicionales, con la candidatura de Jaime Pardo Leal, que fue lo que asustó a la oligarquía de este país, que pudiese abrirse camino a una opción distinta,
hoy se materializa en el proyecto del pacto y en el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Por eso recordará usted, yo lo decía en la plenaria de la Cámara del Congreso, que cuando Gustavo Petro no tenía personería jurídica, me acuerdo mucho que nos reunimos con Aida Bella, estuvimos hablando con el presidente hoy y llegamos a un acuerdo de que el ideario de la Unión Patriótica era el ideario que él estaba representando ahorita y logramos hacer un acuerdo para que se creara Colombia Humana Unión Patriótica. Y así se lanzaron las elecciones. Y así después del 18 logramos presentar algunas candidaturas, nosotros recuperamos ediles, concejales, unas vocerías como el Ave Fénix, como usted muy bien dice, y la primera organización que avaló la candidatura de Gustavo Petro en el 7º Congreso fue la Unión Patriótica, cuando Gustavo Petro en el 2020, si no estoy mal, en el Congreso, en la clausura dijo, pues vamos a hacer este nuevo intento, ya sabíamos, ya lo sentíamos, ¿no? Las posibilidades de ganar la presidencia eran muy altas y lo vamos a hacer con una gran responsabilidad, dijo el presidente, y es llevar la voz de las víctimas y garantizar pues que sus derechos en un país de más de 6 millones de víctimas puedan materializarse en un gobierno democrático. Por eso... Pues le ha ido bien con el gobierno, porque tienen ministros ustedes. Sí, los muertos que vos matáis, decía el poema, gozan de cabal salud. Quienes quisieron aniquilar el proyecto democrático de apertura, de transformaciones sociales de la Unión Patriótica, hoy pueden darse cuenta que nuevas generaciones, yo era un niño cuando mataron a Jaime Pardo Leal, tendría, a Pardo lo mataron en el 87, tenía 11 años, pero el proyecto de la Unión Patriótica se mantuvo en varias generaciones y hoy, pues la concejal yo creo que era una niñita, no había nacido tal vez Heidi, nuestra concejal en Bogotá, y hoy nosotros encarnamos el ideario de un proyecto que vive sobre todo porque sus ideas son pertinentes, sus ideas son válidas, son necesarias para el mundo actual. Esas ideas que se presentaron en el 84, en el 85, cuando surgió la Unión Patriótica, fueron detenidas con la violencia, con la guerra sucia, y hoy son las que emergen y las que reclaman un país con derechos, un país con soberanía, un país con paz. Y por eso yo creo que nuestros mártires, el mejor homenaje que podemos hacerles, porque perdieron su vida en esa lucha, es garantizar que este proyecto de cambio logre avanzar y logre materializar las reformas para que este país sea un país mucho mejor. ¿Y cómo pretenden ustedes crecer, materializar, sostenerse? Porque lo que yo he entendido que este proyecto de Colombia Potencia Mundial de la Vida lo han trazado a 12 años. Eso significa una construcción de un movimiento político muy fuerte. Si recogemos la historia de Uruguay, que es lo más sensato, y lo de Chile, se han construido frentes amplios. Hoy existe una cosa que se llama Pacto Histórico, que es una alianza de varias organizaciones políticas con personería jurídica, de movimientos sociales, pero el Frente Amplio es más allá, sí, que fue lo que hizo que Petro fuera presidente. Pero vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.